Buenas tardes, estimados colegas, estimados asistentes al presente seminario. Mi nombre es Verónica Ortiz, soy abogada egresada de la Universidad de la República. Tengo una especialización en Derecho Comercial y una diplomatura en Derecho Animal y presido la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados del Uruguay. Agradezco mucho al doctor Torres Manrique la invitación que me ha realizado a conversar con ustedes sobre familia multiespecie. Mi ponencia específicamente se plantea si es posible tener cabida en la Constitución uruguaya actual el concepto de familia multiespecie. Lo primero que debo mencionarles es que en Uruguay el concepto de familia multiespecie lamentablemente no está consagrado en ninguna norma, ni tampoco ha sido recogido por ninguna sentencia. Es decir, que no tenemos normativa legal ni jurisprudencia al respecto. Recién hace algunos años estamos construyendo desde la doctrina lo que son las definiciones relacionadas con el derecho animal. De todas formas, he de decirles que la definición de familia del artículo 40 de la Constitución no es en realidad una definición, porque dice la familia es la base de la sociedad, no la define. Por supuesto que en 1934, cuando este artículo fue incluido en nuestra Constitución, con otra redacción, no se estaba pensando en la familia como la pensamos en la actualidad. Se estaba pensando en una familia biparental, heterosexual, monogámica, no en los tipos de familias que conocemos hoy en día. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que el concepto de familia haya evolucionado en el Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos hoy en día reconocidos a través de diferentes leyes, en el Código Civil y otras leyes posteriores, diferentes tipos de familia. Nosotros tenemos la familia legítima, la familia natural, la familia adoptiva, familias monoparentales, biparentales, heterosexuales y homosexuales, todas ellas reconocidas por nuestra ley. La única que nos estaría faltando en este momento, y de acuerdo a la evolución cultural, porque esto es algo que no es fijo, esto evoluciona, sería la familia multiespecie. Tampoco hay una prohibición expresa sobre familia multiespecie. Entonces, lo que podríamos pensar es que de acuerdo al principio legal de que todo aquello que no está prohibido está permitido, no habría un primer obstáculo para ese reconocimiento. Lo segundo que podemos analizar es, de acuerdo a la doctrina evolutiva del derecho constitucional, la Constitución puede adquirir los términos de la Constitución pueden ser reinterpretados sin necesidad de reforma alguna. Es lo que la doctrina llama interpretación dinámica o evolutiva de la Constitución y se inspira en el valor de la adaptación continua del derecho a las exigencias de la vida social. La interpretación evolutiva o dinámica de un enunciado implica utilizar las reglas lingüísticas vigentes en el momento en que se interpreta y no aquellas vigentes al momento en que la norma fue redactada. Sí tenemos que tener en cuenta que como la Constitución es un todo, hay determinados principios que debemos respetar. Son los principios de unidad de la Constitución, de concordancia práctica, de eficacia integradora, de fuerza normativa y de corrección funcional. Pero no solamente dentro de la Constitución es que debemos mantener una determinada coherencia, sino que el planteo tiene que tener una coherencia con todo el sistema normativo, con todo el sistema legal del país al que estemos refiriéndonos. En nuestro caso, como dijimos, por leyes posteriores a la reforma constitucional, se han reconocido diferentes tipos de familia. Hasta aquí podríamos llegar a dos breves conclusiones. La primera es que la Constitución posee conceptos que pueden ser actualizados sin necesidad de reformar la misma, a través de la interpretación dinámica de los conceptos respetando los principios y métodos establecidos. La segunda es que el concepto constitucional de familia ha evolucionado desde su inclusión en la Carta Magna, tal cual queda demostrado con las sucesivas leyes que han dado reconocimiento a diversos tipos de familia, sin necesidad de reforma constitucional alguna. Entonces, no debemos desconocer
que todavía está vigente en nuestro país el artículo 462 del Código Civil, que se repite en la mayoría de los países de América, que nombra a los animales como los animales, dice, cuando está hablando de semovientes. Y gracias a ese artículo es que los animales son considerados por la mayoría de la doctrina similares a las cosas. Por tanto, se compran, se venden, se donan, etc., como otros objetos. Se imaginan que además del marco jurídico en un país ganadero como es Uruguay, es muy difícil de cambiar este tipo de preceptos. No solo del punto normativo, sino principalmente del punto de vista cultural. Sin embargo, a partir de nuestra ley de tenencia responsable, de bienestar animal y tenencia responsable, número 18471 del año 2009, estos conceptos se van ajustando a las nuevas realidades. Pero a pesar de esta ley, aún nos queda mucho por recorrer, ya que no establece nuestra ley derechos hacia los animales, sino más que en forma indirecta, como beneficiarios de las obligaciones que se han puesto a cargo de los tenedores. No son ellos sujetos de derecho per se. En nuestro sistema jurídico, los animales no han sido reconocidos sujetos de derecho, ni persona jurídica, ni ningún estado intermedio que no sea el de cosa. Solo se ha teñido con la ley de bienestar animal esa clasificación y principalmente en los animales domésticos. Ahora bien, la cuestión de dar el paso hacia el reconocimiento legal de la familia multiespecie conlleva el entendimiento del nuevo lugar que los animales no humanos tienen hoy en día en el mundo y su valor per se. La existencia de la familia multiespecie es un hecho irrefutable, más allá de que exista o no reconocimiento legal. La familia se caracteriza por un vínculo de beneficio mutuo existente entre sus componentes, ese vínculo que trasciende la especie y que se vive a diario en muchas familias. Pero al hombre le cuesta dejar de ser el centro del mundo y compartir sus lugares, su derecho y sus beneficios con otros animales. El antropocentrismo está tan arraigado que hay personas que ni siquiera se plantean la existencia de este tipo de vínculos. Es más, hay quienes los cuestionan y los ridiculizan. Pero el avance hacia el reconocimiento de los derechos de los demás animales ya no tiene vuelta atrás. Será en los tiempos que cada sociedad marque de acuerdo a su cultura y características, pero ya no hay marcha atrás. Afortunadamente, la ciencia acompaña este avance, afirmando la cualidad de sintientes de cada vez más animales. Luego de la Declaratoria de Cambridge, nos encontramos ahora con la Declaratoria de Nueva York, de fecha 19 de abril del 2024, que expresa que hasta los moluscos estarían comprendidos en esta cualidad, en la cualidad de sintientes. Yo creo firmemente que el avance llegará de mano de la educación. El problema no es hoy si los seres que llamamos sintientes son sujetos de derecho o son sujetos de especial protección. El problema es que nos encontramos dentro de un sistema económico y cultural que utiliza a los animales. Y desde ese momento es muy difícil un avance normativo contra una cultura general de explotación. Por lo tanto, y como acababa de comentarles, yo creo que el avance real en un cambio efectivo que pueda hacer que luego se traduzca en normas llegará de la mano de la educación. Cuanta mayor educación y a una edad más temprana podamos brindar a nuestras nuevas generaciones sobre sintiencia, más cerca estaremos de lograr cambios efectivos, no solo normativos, sino globales para los demás animales. Agradezco muchísimo su tiempo.